Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Veo que están teniendo problemas con la tarea. No sé si han leído la diapositiva o qué ha sucedido, pero ahí todos me están diciendo de que lo han entendido. Entonces vamos a hacer un repaso de la diapositiva. Esta es la que les mandé. Ustedes ya la tienen ahí hace varios días. Y al final hay una tarea. Eso es lo que les ha costado un poco hacerla. El tema es de números aleatorios. La idea es que vamos a hacer experimentos, pero ya no podemos estar inventando números. Ya no podemos estar pidiendo números a la gente. Dígame un número, no podemos estar usando tablas. Sino que lo que vamos a hacer es buscar mecanismos que me generen números aleatorios, pero que cumplan con los requisitos para llamarse números aleatorios. Realmente ningún número es aleatorio. Siempre van a ser pseudo aleatorios, pero vamos a tratar en la medida de lo posible que sean lo más aleatorios posibles. Entonces la definición dice que un número aleatorio es aquel que es obtenido al azar, así, sin ninguna premeditación ni nada. Es decir, que cualquier número tenga la misma probabilidad de ser elegido y que la elección de un número no dependa de la elección del otro. Ese es como de los principales requisitos. Y bueno, ¿para qué sirven? Los números aleatorios permiten a los modelos matemáticos representar la realidad. La realidad es cualquier evento que ustedes quieren simular. No importa de lo que se trate, pero en todos los tipos de casos ustedes van a utilizar números aleatorios. En general, cuando se requiere una impredecibilidad en unos determinados datos, se utilizan números aleatorios. Es decir, cuando yo no sé, voy a usar una variable, pero no tengo ni la más mínima idea de qué valores va a tomar. No los puedo inventar así solo porque se me ocurre. Alguna base debo tener, alguna experiencia previa debo tener, y si no hay experiencia previa, entonces yo voy a escoger números aleatorios. Una secuencia de números se dice que es aleatoria si cualquier número de la serie tiene la misma probabilidad de pertenecer a la serie. Esto es como cuando yo les pido a ustedes y les digo, miren, denme un número. Decíamos en clase, generalmente la gente tiende a dar un número pequeño, 10, 8, 20, pero nadie dice 2.125.000. Entonces pareciera que si usamos ese método de pedir números a las personas, nadie va a decir números grandes y que los números que tienen más probabilidad de ser escogidos son los números bajitos. Entonces ahí ya tendríamos un problema. Ese método de pedirle números a las personas no sería como un buen mecanismo. Hay diferentes formas de obtener números aleatorios. Yo les pedí a ustedes, que es lo que me ha costado que me entiendan un poco, es que ustedes diseñen un mecanismo para generar números aleatorios. Yo les hacía el caso de que yo puedo decir, mire, cada vez que pase un meteorito por el cielo, yo voy a tomar el año en que pasó. Y es aleatorio. Y yo mismo les decía cuáles son los problemas que podía tener ese mecanismo. Es de que, por ejemplo, yo no puedo escoger números menores al 2020 porque, como estoy diciendo que voy a escoger el año en que pasa ese meteorito, ya valores abajo de 2020 no los puedo escoger. Y el otro problema es que yo puedo escoger un número este año porque pasó un meteorito. Pero ¿cuándo voy a escoger el siguiente número? Hasta que pase el siguiente meteorito. Entonces no sé cuándo es. Por lo tanto, ese método como que no es muy bueno. Es lo que ustedes van a hacer. Entonces, los diferentes métodos, bueno, yo puedo decir, mire, puede ser una lotería. Cada vez que ustedes participen en una lotería, están escogiendo números aleatorios y les ponen una ruleta y ustedes giran la ruleta, todos los valores que están en la ruleta tienen la misma probabilidad de ser escogidos, salvo raras condiciones cuando la ruleta ya esté viciada o algo parecido. Ustedes tiran un dado, cualquier número del 1 al 6 tiene la misma probabilidad de ser escogido. Siempre estamos poniendo ejemplos que no lleven como la mala intención de que algún número no caiga. Algunas veces en las loterías eso suele pasar. Esos son como algunos procedimientos experimentales, loterías, ruletas, pero ustedes pueden inventar más. Ustedes pueden decir, mire, yo voy a hacer 30 papelitos y que el usuario agarre un papelito y eso va a ser el número aleatorio. Ustedes pueden decir, me voy a parar a la orilla de la calle y cuando pase un grupo de personas, si pasan 5 es mi número aleatorio. Si pasan 20 es mi número aleatorio. ¿Cuáles son los problemas? De que, por ejemplo, pasen 2 horas y no encuentran ningún número. Pero igual es un método que podría ser bueno. Están también lo que son las tablas de números aleatorios, ¿verdad? Pero igual tienen ciertos problemas. Imaginémonos una hoja de papel que ustedes han escrito números del 1 al 1000. Esa podría ser una tabla.
Pero esa es la tabla. Ahora vamos a ver el mecanismo que voy a usar para escoger un número. Lastimosamente no estamos en una clase presencial para hacer los experimentos, pero si yo les doy a ustedes una hoja para que me escojan un número, por lo general, y aquí se los adelanto sin que hagamos el experimento, y por eso es importante la clase presencial, que en este momento no es posible, pero es importante porque ahí ustedes se dan cuenta de cuáles son los defectos de usar el método. Por lo general, les digo, por lo general la gente escoge los números del centro de la hoja, pero nunca nadie escoge los números de las orillas. Y si van a escoger los números de las orillas, escogen de los que están en la parte superior, porque es donde la vista se da primero. Y es bien raro que alguien vaya a escoger un número de la parte inferior. Entonces, si yo uso el método de tablas de números aleatorios, los números que están en la parte inferior de la hoja o de la tabla tienen menos probabilidad de ser escogidos. Un número aleatorio es aquel que, a pesar de estar sometido a la misma probabilidad de ser seleccionado, está condicionado a situaciones previas no controladas o generadas por fórmulas recursivas. Entonces, hasta ahí no sé si estamos comprendiendo un poco sobre qué son los números aleatorios y cuáles son los pseudo aleatorios. Estos últimos son los pseudo aleatorios, los que de algún modo tienen como algo que les hace que no cumplan todos los números. Entonces, si vamos a usar, por ejemplo, una tabla de números aleatorios, van a ser pseudo aleatorios porque van a haber números que tienen menor probabilidad de ser escogidos. Eso es lo que estoy llamando condiciones o situaciones previas no controladas. Ahora, cuando ustedes van a hacer un experimento de simulación, es necesario tener números aleatorios que representen alguna distribución de probabilidad. No importa el fenómeno que ustedes van a hacer, pero dice, bueno, yo quiero saber cómo se distribuyen los números aleatorios que estoy generando o con qué tipo de distribución estadística son más acordes, porque a nosotros nos enseñaron allá en otras asignaturas las distribuciones de probabilidad, pero ahí ya les decían a ustedes, ya les daban el ejemplo creado, dada una distribución de Poisson y seguía el contenido, pero aquí no, aquí nosotros tenemos que tener una lista de números aleatorios, ver cómo están distribuidos y definir a partir de allí qué tipo de distribución es la que más se apega a la forma como están esos números. Ahora, hay casos donde esos números son generados a través de reglas determinísticas y esos no son aleatorios y quizás ni pseudo aleatorios. Cualquier procedimiento que me genere números a través de reglas determinísticas ya no es aleatorio porque a veces el siguiente número está condicionado por el número anterior. Y esto es lo que les he estado diciendo en algunos mensajes de Facebook, que debemos entender que vamos a escoger un método lo más cercano a la aleatoriedad, pero que nunca realmente vamos a tener números 100% aleatorios. En la práctica, ninguna función produce datos aleatorios verdaderos. Todas las funciones, y no importa si es una app, si es un programa, si es Excel, todos producen números pseudo aleatorios porque están condicionados a una fórmula. Hay diferentes técnicas para generar números aleatorios y ustedes son las que van a definir cuál técnica es la mejor. Quizás aquí veamos un par de técnicas, a lo mejor buenas, a lo mejor no tan buenas, pero que ustedes en algunas lecturas de las que les he dado podrían tener o podrían encontrar procedimientos que cumplen más los requisitos, aunque podrían ser más complicados su método para generación, ¿verdad? Si ustedes usan una función de un lenguaje de programación, si ustedes usan la función de una calculadora, si ustedes usan Excel, que tienen generadores de números aleatorios, esos comienzan con un número inicial que generalmente se llama semilla. Desde el momento en que comienzan con una semilla, ya no son aleatorios. El asunto quizás está en que cada vez que ustedes reinician la aplicación, la semilla cambie, el valor inicial cambie. Y algunos programas utilizan, por ejemplo, la técnica de usar los segundos de la hora. Eso me da la probabilidad de que
Si yo comienzo, por ejemplo, en esta hora son las, quizás, no sé, la hora como, supongamos que fueran las 7:05. Entonces puede decir el programa, bueno, yo voy a usar el 5 como semilla. De tal forma que si en la siguiente vez que genero otro número aleatorio, son las 7:06, ya la semilla ya no es 5, porque si fuera siempre 5 me va a generar el mismo número aleatorio. Pero como la semilla ya es 6, entonces me genera otro número aleatorio. Y así yo voy a tener 60 semillas, porque serían los minutos del 1 al 60 o al 59, depende cómo usen la fórmula. Hay otros procedimientos, por ejemplo, que están usando la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche hasta el momento en que yo genero un valor. Ahí la probabilidad de generar más números es mayor porque los segundos desde la medianoche hasta, bueno, hagan ustedes la cuenta de cuántos segundos pasan en 24 horas y ahí van a tener semillas diferentes. La posibilidad de que se generen dos números aleatorios es ínfima. Porque usted en un día está generando números aleatorios, pero cada vez la semilla es diferente. ¿Cuándo la semilla va a ser igual? Hasta el siguiente día. Pero usted tendría que generar ese número aleatorio a la misma hora en que lo generó el día anterior. Y la misma hora no estamos hablando de los minutos, estamos hablando de los segundos, algo que es prácticamente imposible. Usando este número como entrada, el procedimiento es repetido para lograr un próximo número random o pseudo aleatorio. Entonces, cuando ustedes van a buscarse un método, pues ustedes verán, dependiendo cómo o qué herramientas utilizarán para encontrar ese número, pues deben tener ciertas consideraciones. Si es por computadora, a lo mejor no importa. Si el método es complicado, la computadora me lo va a hacer rápido. Pero si no tengo computadora, tengo que buscarme un método que sea bueno, que no sea tan lento, ¿verdad? Pero que sea efectivo. Entonces yo podría decir, bueno, los métodos pueden ser manuales. Yo saco papelitos de una caja o puedo tener métodos naturales y decir, bueno, cada vez que cae una hoja, ese es o la cantidad de hojas que caen, ese es mi número aleatorio. Puedo tener tablas, puedo tener computadoras analógicas o puedo tener computadoras digitales. Y ahí van a ver las diferentes ventajas. A lo mejor si es manual, es fácil la generación, pero depende de qué procedimiento sea. Pueden haber procedimientos manuales y que no sea fácil generarlos. O pueden ser lentos, pueden ser poco prácticos, eso de decir yo voy a generar números aleatorios a partir de un meteorito que cae. Eso es nada práctico. Yo se los ponía de ejemplo, pero que podría ser, pero es poco práctico. Incluso podría ser no reproducible, porque pueden pasar años y años sin que caiga un meteorito. Y así hay fórmulas matemáticas conocidas como métodos de congruencia lineal, ¿no? O métodos de congruencia multiplicativa, donde usted se da un número y a partir de ese número hay una fórmula y usted va generando números aleatorios. El problema es que a partir de la misma semilla usted tendrá el mismo número aleatorio. Entonces, luego tiene que buscar un método para que la semilla sea un poquito diferente. Pero esto supongo que ya lo leyeron, son fórmulas fáciles. Para no hacer el video tan pesado, lo voy a pasar junto con la congruencia multiplicativa, pero igual, si hay algo que no entendieron de esto, pues igual lo preguntan, ¿no? Pero ahorita lo voy a pasar. Entonces, hay cientos de métodos de congruencia, unos mejores que otros. Este, por ejemplo, este que ven en pantalla, usado por IML-SL, pues es un método complicado. Pero como si se lo voy a meter a una computadora, entonces ahí se hace fácil. El usado por Pascal de Sheffield se ve complicado. A mano yo no podría generar esos números. Y si lo puedo generar, voy a generar un número cada 3 o 4 horas. Entonces, no está fácil. El asunto es que algunas veces cuando alguien crea un hardware no puede usar la fórmula que ya se usó en otros hardware, porque también tienen derechos de propiedad. Entonces, las diferentes máquinas que han existido han creado sus propios mecanismos para generar números aleatorios. Ahí tenemos el método usado por Univac en el software Simula y también el usado por Unix. Entonces, cuando yo les pedí a ustedes un método, les estaba hablando, ustedes podían haber inventado una fórmula como esa. Obviamente muy costosa. Yo no puse ninguna condición. Yo solo las condiciones que ponía era que fuera un poco práctico.
que no fuera tan complicado, que fuera algo rápido, que no tardara mucho. Quizás ahorita ya no vamos a dejar esa tarea, ya con esto, dejémoslo hasta allí. Bien por los que hicieron un intento, los que no hicieron ningún intento, pues lo hacen la siguiente vez. Pero esto es lo que yo les pedía, que usted me dijera, mire, yo me voy a inventar una ruleta, yo me voy a inventar cuántas canciones salen en una hora en una emisora, y decir, mire, si en una hora salieron 10 canciones, pues mi número aleatorio es 10. O yo decir, mire, cuántas veces repiten una noticia en todos los canales, y eso va a ser mi número aleatorio. Y que ustedes vieran, que no me preguntaran a mí, mire, este es bueno o es malo, sino que ustedes dijeran, bueno, mi método es práctico, mi método es sencillo, mi método genera números aleatorios o pseudo aleatorios. Pero bien, lo dejamos hasta ahí. Ahora, a veces también cuando yo creo un método de números aleatorios, yo tendría que aplicarle ciertas técnicas para saber si ese es un buen método. Algunas veces yo puedo, mi método me genera 100 números, pero a partir del 101 comienza a repetirlo. Si yo voy a generar solo 5 números, no tengo ningún problema. 5, 10, 15, 20 números, no tengo ningún problema. Pero si voy a generar 500 números, ya tengo un problema, porque después de 100 me los comienza a repetir. El método a veces depende de dónde lo voy a utilizar. Si yo tengo 10 personas y voy a usar un mecanismo para que participe en una rifa, pues entonces con 20 números me basta. Pero si yo voy a usar ese dato 3000 veces y hago 20 papelitos y estoy sacando un número allí, bueno, en 3000 veces se van a repetir los papelitos. Entonces yo debo buscar mecanismos que me permitan averiguar si mi método es funcional para lo que le voy a ocupar. Y para probar eso, pues hay diferentes tipos de gráficas. Aquí les muestro dos. Una que es gráfica de series de tiempo y otras tablas de frecuencia de histograma. Es decir, es como ir graficando los valores aleatorios en el tiempo. Yo los grafico y luego voy a tener algo parecido a lo que ustedes están viendo en este momento. Es decir, ¿cómo yo voy a saber si mis números aleatorios son aceptables? Si yo puedo ver una parte de la gráfica que se repite, entonces mi método es malo. Vean ustedes en la gráfica de arriba o en la gráfica de abajo. Si ustedes ven en la de arriba, por ejemplo, si hay alguna secuencia de líneas repetitivas, la gráfica es mala. En este caso, pues no se ve. Abajo tampoco. No hay dentro de la gráfica como un patrón que ustedes puedan decir, miren, estos números son falsos, no son muy aleatorios. Pero veamos, por ejemplo, esto. Bien. El de la izquierda es un buen generador de números aleatorios. El de la derecha, pues ahí hay un patrón. Y entonces ese método es malo. Hay varias técnicas para probar eso. Aquí les muestro el de las gráficas. Y también hay métodos para generar diferentes números aleatorios. Otro método es el de el método del cuadrado medio, ¿va? Yo creo que ese también lo leyeron. Nadie preguntó de eso, entonces supongo que lo han entendido. Lo pasamos para no hacer un video demasiado pesado. Pues ustedes lo que tienen que evitar es eso. Esos inconvenientes, por ejemplo, que el ciclo de repetición sea corto. No existe un valor para decir cuándo un ciclo de repetición es corto. Repito, si su ciclo de repetición es cada 100 números, pero usted solo utiliza 50, entonces 100 es bueno. Pero si va a utilizar 500, no, porque usted sabe que después de los 100, el valor 101 ya sabe cuál va a ser. No debe producir secuencias de ceros. Algunas veces depende de dónde lo voy a utilizar. Las secuencias de ceros son problemas. Y algunas veces, si no tiene buenas propiedades estadísticas, también el método es malo. Y esto es lo que yo les pedí a ustedes luego, que era la tarea para definir un procedimiento para generar números aleatorios. Pero no sé, hasta ahorita pues ya no lo definimos, aunque si alguien quiere crear un método y mostrármelo, igual yo se lo voy a recibir. Así que no sé si con esta explicación va a ser suficiente, y si no le han entendido, pues siguen preguntando por el grupo de Facebook.